¿Cuántos están recibiendo milagros? Tomen su asiento. Tengo un telegrama urgente de parte del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. A ver, esto ni sé yo porque es nuevito, tan nuevito que no lo sé ni yo. Así que, a ver qué tal sale, dice, despacito. El Señor se reirá. Vamos, conmigo. El Señor se reirá. Otra vez. El Señor se reirá. El Señor se reirá. Su día llegando está. Es muy fácil. ¿Cuántos creen que el Señor se ríe de todo lo que hacen los hombres? El Señor se reirá. El Señor se reirá. El Señor se reirá. Su día llegando está. Bueno, ahora después lo va a cantar con ganas. Segunda de Tesalonicenses 1, ¿lo tiene allí? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Decirle que está al lado, gracia y paz. ¿Entendés qué es gracia? Ya lo explicamos muchas veces, pero va de nuevo. Don inmerecido de parte de Dios. No es por lo que te mereces, sino por el amor de Jesucristo. La gracia te cubre. La gracia te cubre. Sobre los reyes se sabe decir que son su graciosa majestad, no porque es muy divertida, sino porque tiene gracia arriba. Y cuando vos estás en estado de gracia, todo lo que tocas, todo lo que haces, aun cuando vengan las situaciones peores, Dios las revierte y se transforman en milagros. Y hace Dios lo que nadie puede hacer con sus propias fuerzas. Y eso es gracia y añaden paz. Y como dice mi amigo Julito López, paz y que tu cuerpo se entere. Amén. Pero pastor, ¿usted sabe los momentos que estamos viviendo, las cosas que están pasando? Sí, lo sé. Por eso te digo que a esto se lo contrarresta con la gracia y es importante que tengas paz para vivir en medio de estas situaciones y creer que del cielo vienen respuestas grandes porque Dios te ama. Debemos siempre, y ojo que de eso va a hablar ahora, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor y todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es decir, no está hablando de un tiempo donde todo estaba hermoso y maravilloso, sino que, muy por el contrario, está hablando de un tiempo muy conflictivo, muy problemático. Y ese es el tiempo que nosotros vivimos hoy. Profetizado fue, todo lo que quieran, pero uno se puede plegar a la desesperación del mundo o puede tomarse de la mano de Dios y esperar en Cristo la solución. ¿Y cuál es la solución que Dios nos propone? Bueno, en el caso de estos tesalonicenses, Dios les está diciendo, o mejor dicho, Pablo, Silvano y Timoteo les están diciendo, ustedes tienen fe y tienen paciencia. A ver, se las bancan esperando el milagro, porque el milagro llega. Y dice, versículo
5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es decir, que yo no estoy con el reino de Dios porque Dios me da todo. Yo estoy con el reino de Dios aun cuando venga persecución. No me interesa. Yo estoy con Cristo. Yo lo amo a Cristo. ¿Y qué va a hacer Cristo? Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, pastor, no puede nada, tranquilo. Dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré. Lo dice Dios. Así que vas a ver lo que Dios va a hacer, pero no trates de hacerlo vos. Amén. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cuántos creen que viene el reposo sobre su vida? ¿Cuántos lo creen? El Señor se reirá. Y vos con Él. El Señor se reirá. El Señor se reirá. Su día llegando está. Bueno, sigue. El Señor se va a manifestar con sus ángeles. Viene, versículo 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no le conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que por su gracia nosotros recibimos todo? ¿Cuántos creen que Dios se va a glorificar en ustedes? Tomame un segundo la mano al hermano que está al lado, a la hermana que está al lado. Y como dice acá, que oramos, versículo 11, siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces esto, Señor, bendecí a mi hermana y mi hermano. Tenelos por dignos y traed gloria. Que se empapen sus vidas de tu gracia y reciban bendición y poder. Que la gloria de tu Espíritu Santo fluya en sus vidas y que cumplas el propósito para el cual tú los has llamado, Señor. Y la autoridad, la gracia, la bendición, la plenitud y la paz de Jesucristo resplandezca en ellas y en ellos en estos días. Para que cuando llegue, Señor, el cumplimiento de tu palabra y veamos que tu mano se encarga de poner en su lugar cada cosa, Señor, ellos puedan gozarse por la gloria maravillosa y poderosa de tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. No tengas miedo. Amén. No tengas miedo. ¿Por qué? El Señor se reirá.
Señor se reirá. El Señor se reirá. Su día llegando está. El Señor se reirá. El Señor se reirá. El Señor se reirá. Su día llegando está. Su día llegando está. Su día llegando está. Gloria a Dios. Pero todavía no le di la firma del telegrama. Hay un párrafo más. Abra su Biblia en Romanos 16. Vaya al versículo número 19 o 18 o 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hoy tenemos mucha gente que predica muchas cosas, y esto no es nuevo, viene desde mucho tiempo. El problema es que en los últimos tiempos, y ayer hablábamos con un querido amigo pastor acerca de por qué estos tiempos son diferentes a otros tiempos. Y es que antes uno podía focalizar la maldad en algún lado del planeta, geográficamente, y en algún tiempo. Hoy se ha generalizado. Pero lo que es peor es que dentro del pueblo de Dios, dentro de los hijos de Dios, porque Pablo no le está escribiendo a los no creyentes, les está escribiendo a los hermanos que estaban en Roma, a las iglesias que estaban en Roma, que eran más de una, y está siendo muy claro en cuanto no a las noticias, no a las persecuciones, no a las políticas del Imperio Romano, no, está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia. Y dentro de la iglesia dice: muchachos, cuidado con los que predican cualquier barbaridad. Pero no habla de cualquiera, sino de aquellos que vienen a producir daño. Entonces uno dice: ¿y qué está pasando? Bueno, dice la palabra que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Pero así como hablo de esto, puedo hablarles de diferentes partes del mundo y diferentes situaciones que están aconteciendo. Y cómo se va elevando permanentemente el tono de la discusión por temas que no son trascendentes para quienes somos de Cristo. Porque nosotros sabemos que la salvación es a través de la sangre de Jesucristo y el encuentro de la persona con Dios. Y entonces cualquier cuestión legal de derechos hacia grupos que tienen una forma de vida diferente a la que nosotros tenemos, para muchos es motivo ya de guerra. Y empiezan a tener una agresividad terrible con la cual nunca van a poder alcanzar esas vidas para que conozcan a Jesucristo. Y entonces cuando uno ve todo esto dice: ¿y qué va a pasar? Y va a pasar que va a venir el Señor. Y antes que Él venga va a traer un avivamiento. Entonces cuidado con aquellos que vienen a decirte cosas que aparentemente suenan muy cristianas, pero niegan el espíritu de Cristo. Jesús vino para salvar, no para condenar. Lo dijo claramente Él: yo no he venido a condenar, he venido a salvar. Y cuando uno entiende esto y dice: ah, muy bien, entonces ¿de qué estamos hablando? De un Dios
que tiene misericordia y que ama con amor eterno y que derrama sobre nuestras vidas gracia en abundancia para que todos seamos salvos por medio de su poder. Aleluya. Y entonces, cuando tenemos esto claro, y ahora lo vamos a ver cuando vayamos al mensaje de la palabra, y comprendemos la compasión de Jesús, podemos entender lo que sigue. Dice bien claro el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. No quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Versículo número 20, telegrama para usted. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Crees que Dios lo va a hacer? Dale fuerte tu aplauso al Cristo de la gloria y dale gloria a su nombre. ¡Aleluya! 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 Gloria a su nombre. Amén. Ha sido este comienzo de año bastante ajetreado. Han pasado muchas cosas y hay muchos hermanos que están trabajando mucho en campañas, en evangelización, con bautismos, pero también, con dolor hay que decirlo, en muchas situaciones indeseadas que traen de alguna manera preocupación al alma. Por eso oraba y Dios me dio esta canción que está basada en un texto de la palabra de Dios que después, cuando les cante la canción entera, les voy a dar el texto. Si me pueden sacar la masa esta. Decirle que saquen la masa esta. Oraba y yo le decía, Señor, ¿y nosotros qué hacemos? Y Dios me dio ese pasaje donde dice, el Señor se reirá de todos ellos, de los que se plantean maldades y van generando todo tipo de pensamientos que son opuestos a lo que Dios quiere y creen que ellos, porque tienen poder, posibilidades, dinero, alguna forma para llevar a cabo sus maldades, van a triunfar. Y Dios dice, el Señor se reirá, el Señor se reirá, el Señor se reirá. Y cuando yo veía esto justo en esos días, o en ese día, alguien hablando conmigo mencionó, no sé cómo salió, pero llegamos a hablar de la Armada Invencible Española y aquella orden dada por el Papa de aquel tiempo hacia Felipe II de España, que era primo de Elizabeth I de Inglaterra, o de Gran Bretaña, para que avanzara y terminara de destruir a la rebelde, como la llamaban, la bastarda. Es interesante cómo en todas las épocas, cuando se quiere dañar a alguien, se busca desacreditarlo de cualquier manera y se dicen cualquier cosa. Esto lo hicieron con el Señor Jesús, lo hicieron siempre. Es parte de las prácticas habituales. Solo que hoy los medios de comunicación y las redes sociales que tienen hoy los famosos trolls. Entonces vos ponés algo y automáticamente te caen
tantas críticas y esto y aquello. Y dice, bueno, mirá la cantidad de gente. Y es un solo tipo que maneja cualquier cantidad de cuentas que está diciéndote, tratando de acallar o tratando de llevar el tema para otro lado y no hablar de lo que se tiene que hablar. Esto es lo que sucede. Y yo mientras que veía las operaciones, las formas, las maneras, yo decía, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y justo se dio esa conversación de Felipe II a Elizabeth I de Inglaterra, la llamaban la bastarda. La bastarda, que a nadie le gusta que le digan bastardo, pero en el caso de ella era peor, porque si ella era bastarda, no tenía por qué haber heredado la corona. Es decir, que negaban su autoridad como reina, porque automáticamente, siendo bastarda, no le correspondía ocupar la corona. Y entonces, obedeciendo al Papa, Felipe II hizo un desastre ecológico, porque todo el sur de España, la zona de Almería, que era un bosque maravilloso, lo taló. Hoy usted va a Almería y no hay un árbol. Es un desierto, es un páramo. Terrible. Eso fue un bosque en algún momento. Y talando el bosque, hicieron más de 100 barcos, 120 barcos, con los cuales pretendieron invadir Inglaterra. Y Inglaterra estaba pasando un momento económico muy malo. Pero esta reina, la bastarda, que el conflicto que existía era que ella no estaba dispuesta a poner a la iglesia anglicana debajo de la iglesia católica, y por eso el Papa la quería sojuzgar, porque el Papa era el emperador, él dirigía a los reyes, casas monárquicas que estaban emparentadas entre sí, a tal punto que, vuelvo a repetir, el rey de España era el primo de la reina de Gran Bretaña. Y entonces cuando ella dice, no, yo voy a mantener la fe de mi padre, se terminaron las buenas relaciones y vino la guerra. Pero Dios, y por allí hay una canción que se llama Huracán, levantó una tormenta en el estrecho, en el Canal de la Mancha, y esos 120 barcos se hundieron. Y a partir de ahí la Armada Española nunca más tuvo una victoria. Y entonces, cuando uno ve esto, dice, el Señor se reirá. ¿Qué hacen? Del otro lado que había una mujer que oraba y que le dijo a todos, juntó al ejército que estaban en tierra esperando la invasión y les dijo, muchachos, en el cielo o en la tierra nos volveremos a encontrar. Mire qué mensaje. Ella no les dijo, vamos a vencer, vamos a ganar. Dijo, en el cielo o en la tierra, pero nos vamos a volver a encontrar. ¡Qué tremendo! Y en medio de todo eso, un vientito acabó con todas las aspiraciones, los que querían dañar, los que querían hacer daño. Y me pregunto, ¿puede Dios soplar a tu favor vientos de gloria? ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? Bueno, escribí por ahí una nota que después voy a hablar un poquito, que está allí en mi blog, que se llama Lirio entre espinos. Y habla precisamente de la definición que da Jesús sobre la iglesia en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares lo asumimos como el diálogo de amor entre la iglesia y el Señor. Entonces la iglesia en el capítulo 2 dice, yo soy el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Y nosotros interpretamos mal ese texto. Es más, algunas versiones bíblicas ponen quién es el que habla para ayudarnos en la interpretación. Entonces te dice ella, yo soy el lirio, la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Él,
como una rosa entre espinos es mi amada. Hay una diferencia muy grande entre ser una rosa en Sarón, donde era un valle cercano al Mediterráneo y había cualquier cantidad de rosales. Era algo muy usual, muy común, las rosas en Sarón. O ser un lirio en los valles. En el valle vas a encontrar muchísimos lirios. Pero Jesús dice, no, vos sos un lirio entre espinos. Y esto da una serie de definiciones. En primer lugar, dice que nosotros somos diferentes al mundo que nos rodea. Dígame, no, ay. El mundo que me rodea es de espinos, pero yo soy un lirio. Y esto trae para Dios adoración. Fíjense que en todo lo que acabamos de leer de Pablo, está hablando en reconocimiento de la fidelidad de parte de los tesalonicenses y de parte de los romanos al servicio, a la obra, al llamamiento, a todo lo que Dios les ha dado, sabiendo de que ellos están en paz resistiendo cuando los atacan y que el que va a venir a intervenir para en defensa de ellos es el Señor con poder. Entonces, nosotros somos lirios entre espinos. Y ahí se produce el despiole. Porque a muchos no les gusta ser lirio entre espinos. A ver, nos encanta ser uno más, nos encanta estar, entre comillas, a la moda, ¿o no? La publicidad va formando a las nuevas generaciones ya desde chiquititos y entonces hasta los nenes quieren tener la ropa de tal, la ropa de cual. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Soy una rosa en Sarón. Todos son iguales a mí. Estamos bien. Ahora, soy un lirio entre espinos y estamos mal. Estoy desubicado. No solamente que es peligroso porque los espinos me pueden atacar, sino porque además está bravo el asunto de ser diferente. Me van a criticar, me van a discriminar, me van a hacer bullying. Si habré sufrido de eso, nunca supe que se llamó bullying. Después me vine a enterar. Pero lo sufrí en la escuela secundaria, lo sufrí en las empresas que me tocó inclusive dirigir. Y uno dice, ¿pero por qué? Por ser cristiano. Porque antes de ser cristiano, muchos me tenían miedo. Pero después de que me hice cristiano, entonces se abusaban y decían, un cristiano no puede tener que poner la otra mejilla. Y ¿sabe qué? Me dejaban la mejilla así. Como para que cuando pusiera la otra quisiera que me la emparejaran. Y uno va viendo esto y dice, bueno, ¿te atreves a ser un lirio en medio de espinos? Y hay quienes no quieren. Entonces, ¿qué hacen? Quieren injertarse espinos dentro de los lirios. Y se injertan ellos dentro de los espinos. Y cuando esa savia venenosa entra en ellos, se transforman en ellos. Entonces se creen que son lirios, pero en realidad son espinos. Y te empiezan a orar a Dios y vos decís, pero el Dios que estás orando no es mi Dios. Señor, levanta ejércitos para pelear contra el país y destrúyelos y mátalos. Y vos decís, pero ese no es mi Dios. Si yo le llego a decir eso a mi Dios, me va a pegar un rencazo. ¿Por qué? Porque estoy fuera de foco. Entonces muchos dicen, pero bueno, ¿por qué no llega el avivamiento? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay prodigios? ¿Por qué no hay señales? ¿Por qué no se manifiesta el poder de Dios? Porque cambiaron a su Dios. Porque están en una idolatría hacia el Dios de la guerra. Porque tienen una idolatría al Dios de los espinos. Han puesto un espino como su imagen y quieren ser de acuerdo a la imagen y a la semejanza del espino. Mientras que si te mantenés siendo lirio, vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos están viendo milagros en estos días? Levántame la mano alta. Yo recibo, pero permanentemente, milagros.
recibía de Daniel en estos días multiplicación de dinero, cosas increíbles, sanidades. Yo veo todo eso y digo, ¿de qué se trata esto? Y se trata de cuando vos mantenés tu esencia y decís, yo soy lirio. Pero hay peligros, hay espinos alrededor, Dios me guarda. Y para refrendar esto, cuando Jesús llama a los 70 o 72, les dice, muchachos, yo los envío, vayan, prediquen, sanen, todo, pero yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y vos decís, ¿cómo? ¿Ovejas en medio de lobos? Sí, porque tenés que creer que Dios te va a guardar. Y eso es un lenguaje de fe. Y cuando yo me empiezo a mover en el lenguaje de fe, voy a ver milagros. Y entonces yo no necesito hacerme lobo, ni necesito ser espino. Yo soy lirio, indefenso, débil, lleno de gracia, llena de hermosura. Soy una oveja. Y ahí estoy, en medio de lobos, pero los lobos no me tocan. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque la vara y el callado no están para mí, sino para los lobos que me quieren venir a tocar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, más que nunca, a buscar al Señor. La gente se olvida. Ponía por allí en un escrito, la función pastoral es socorrer al pueblo herido. El pueblo no se hiere simplemente porque se hiere. Hay muchas razones, hay muchas circunstancias y situaciones, pero generalmente el pueblo se hiere cuando le da la espalda a Dios y empieza a buscar ser espino. Y entonces, en medio de todo eso, aparece una realidad muy clara, muy contundente de parte de Dios. Porque Dios manda a los pastores, el ministerio pastoral, grupos de oración, espías, iglesias que se van abriendo, todas las formas habidas y por haber que tenemos para poder pastorear, para socorrer a los que sufren. Pero la función profética es despertar al pueblo. La pastoral es cuidar, la pastoral es sanar, la profética es despertarlo. Y cuando tengo en claro esto, empiezo a darme cuenta de que si yo soy un lirio en medio de espinos, tengo que empezar a avergonzar a los espinos. No con mi fuerza, sino con la palabra que Dios me ha dado. Y de eso se trata lo que vamos a ver hoy. Es necesario que usted tenga compasión. Si usted tiene compasión, los milagros llegan. Si a usted no le interesa lo que le pasa a los demás, los milagros no llegan. Esa deformación teológica que creen que el evangelio es simplemente decirle a una persona, Jesús te ama, hace que la iglesia se vaya enfriando y vaya dejando de recibir milagros, que no se hable más en lenguas. ¿Por qué? Porque aquellos que están comprometidos con las necesidades del pueblo son los que claman a viva voz y son los que reciben bautismo del Espíritu Santo, renovación de lenguas, sanidades físicas, milagros económicos y todo lo demás. Entienda que yo le estoy participando de todo esto precisamente porque nosotros tenemos que tener un corazón sensible para con el que sufre y eso va a traer bendición sobre nuestras vidas. Y el lirio no es un espino que no le importa, aleja a los que vienen con problemas. El lirio es alguien que es amigable, que acepta, que se deja tocar, que se deja oler, que está para ayudar a los demás. Y por eso es que vemos milagros y maravillas. No te confundas, no te confundas. Hoy muchos predican el evangelio del egoísmo y desde que el Señor nos enseñó a orar, nos incluyó a todos, porque oró en la primera persona del plural. Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos. Y empezó,
y todo tiene que ver con lo nuestro, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero el problema, y ya me estoy anticipando a la prédica, lo voy a decir de vuelta en la prédica para que le quede más claro. El problema está en que cuando el pueblo cree en las mentiras, es porque quiere vivir en la mentira. ¿Se entiende esto? A ver, hay un viejo dicho en broma que dice, mentime que me gusta. Pero el problema no es ese, el problema es el pueblo que quiere vivir una mentira. Y cuando el pueblo se aferra a una mentira, va a tener una desilusión grande. Entonces, las mentiras terminan en las realidades. Y cuando la realidad llega, el pastor es el que sale a socorrer a esos que, siguiendo la mentira, se dañaron, se hirieron, provocaron sobre sus vidas toda clase de dolores. Entonces, algunas veces el profeta habla y no es comprendido, y se lo acusa y se habla y se dice. Después llega el cumplimiento. Ayer le decía a un pastor, vos no podés ir contra las profecías. Podés tener la mejor buena voluntad, pero si yo soy Jeremías, o si estoy viviendo la época de Jeremías, y Jeremías me dice, muchachos, vamos para Babilonia, por las buenas o por las malas, pero vamos para Babilonia. No confíen en Egipto porque Egipto los va a defraudar. Y yo digo, Egipto es el que nos va a salvar. Y oro por el faraón, y clamo, y hago cadenas de ayuno, y empiezo a hacer todas las cosas que religiosamente, y no digo espiritualmente, religiosamente, muchos creen que tienen y surgen efectos. Lo usan como amuletos, huelgas de hambre que le llaman ayuno, para que Dios haga lo que ellos quieran, y no para escuchar a Dios, a ver qué quiere Dios que yo haga. Y entonces me largo con todo y digo, no, faraón es un hijo de Dios, Dios lo ha bendecido, Dios está con él. Entonces, cuando uno ve todo este tipo de cosas, dice, ¿y de qué se trata, pastor? De algo simple, de algo sencillo. Yo como hijo de Dios, no puedo ir en contra de una profecía. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Y cuando yo le diga lo que Dios me dijo el 1 de enero del año 16, me va a entender. Me va a entender. Aleluya. Bueno, necesito hacer hincapié en algo importante. Me han escuchado hablar recién de situaciones que generan los espinos, que dañan a uno, que dañan al otro, que dañan a aquel. Yo no sé cuántos recuerdan, pero en las palabras proféticas les he hablado que hay dos realidades paralelas. Una, la del mundo, que nos preocupa y que tenemos desesperación por cubrirlos y amarlos. Pero la otra es la de las hijas y los hijos de Dios, que reciben de la mano de Dios milagros. Y no que se separan del mundo, pero desafían al mundo con los milagros y el poder de Dios. Nosotros tenemos la contracultura de Jesús. Y en eso los milagros tienen una trascendencia importantísima, porque son los que van a resolver los problemas que los hombres, que los espinos generan. Y Dios nos da autoridad y poder para romper con todo lo que el diablo ha hecho y todo lo que los hombres y mujeres han hecho. Y creer que Dios va a intervenir con gloria haciendo milagros, prodigios y señales por medio de su gracia. Amén. Bien. La palabra que les voy a dar es mi devocional del 1 de enero de 2016, hace 2 años atrás. Dios me dio 3 textos ese primer día del año cuando me fui a orar. El primero de ellos, abra su Biblia, Ezequiel capítulo 5. Trate de hacer el ejercicio, si puede, de recordar cómo estaba la situación en enero de 2016. Trate de acordarse de eso. Nosotros veníamos anunciando y hablando
Y muchos dijeron, hablan de política. Bueno, eso ya es historia vieja, ya descubrieron que no hablamos de política. Pero como esto ocurría en aquellos días, que no son estos días, me impacta que en el delay que tenemos, Dios haga que ahora, 2 años después, podamos mirar qué nos decía, qué hablaba Dios en aquellos días. Porque lo que voy a leer tiene mucho que ver con el mensaje que predicábamos en aquellos días. Pero ahora es como un resumen. 2 versículos, o 3, versículo 15 al 17. Dice la palabra, y serás oprobio y escarnio, y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación, y en las reprensiones de ira. Yo Jehová he hablado. Cuando arrojé yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Y enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasará por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. Imagínense que yo fui a orar y Dios me dio esta palabra. No era una situación como para decir, qué feliz, qué bendición. Sobre todo cuando veníamos ya de hace tiempo profetizando y diciendo, cuidado pueblo, cuidado pueblo. Ahora, la pregunta ante esta situación es ¿por qué se llega a esta condición? Y la respuesta tiene que ver con la indiferencia. Hay una palabra que por allí se utiliza de diferentes maneras, pero es clave para entender lo que dice esta palabra. El clasismo. ¿Qué es el clasismo? Es aquel movimiento que involucra gente que cree que hay diferentes clases y que debe haber una diferencia muy grande entre unos y otros. Y lo que yo tengo, el otro no lo puede tener. Y entonces se establecen diferencias. Y se hacen diferencias sociales, económicas, políticas, culturales, profesionales, de todo tipo. Y en esa situación va aumentando la malicia. Mire, voy a poner un ejemplo trivial para no ser gravoso. El fútbol argentino. El fútbol argentino tiene equipos que se financian con dineros que nadie sabe de dónde salen, pero que gastan cantidades impresionantes. Y hay otros equipos que no tienen nada y tienen que salir a capear la situación como pueden. Entonces dice, perdió tal equipo, pero es lógico que pierda. Es lógico que pierda. Es decir, hay una situación que todo el mundo conoce. Entonces uno ve que lo que paga un jugador, un equipo grande, el otro equipo lo tiene para todo el club, el presupuesto ese para todo un año o más. Y uno dice, y entonces no se puede establecer una regla de juego equitativa. ¿Por qué? Y porque obviamente que va a ganar el más poderoso. Lo voy a poner más fuerte.
Total, no hay ningún alemán acá, no hay problema. Alemania gana mundiales, por ejemplo, y Alemania es mentirosa. Yo me acuerdo en el último mundial que había dos hermanos, los hermanos Boateng. Uno jugaba para el país africano donde nació, no sé si era Costa de Marfil o dónde, y el otro jugaba para Alemania. Yo decía, pero los dos son africanos, sí, pero lo compró Alemania. Le dio la nacionalidad y lo hizo debutar. Y uno dice, ¿y está bien que los países que tienen dinero se apropien de los jugadores de los países pobres y los países pobres ni siquiera puedan festejar ganarles en el fútbol? No, no está bien, pero es lo que pasa. Si esto yo lo llevo a las cuestiones sociales, la gente te dice, está bien, hay que pagar lo que hay que pagar, y no hay que pagar lo que hay que pagar. Yo cuando voy por una ruta y me cobran peaje, sinceramente, con todo el amor de Cristo, quiero tirar la cabina. Porque las rutas las hemos hecho nosotros con nuestro dinero. No, hay rutas que hicieron los empresarios. Averigüe usted y va a ver que esas empresas nunca pusieron el capital. Nunca pusieron el capital. Recibieron créditos del Estado y las construyeron con créditos del Estado. Ah, ¿no lo sabía? Bueno, sépalo, lo pagó usted y lo cobran ellos. Pero no es solamente esto. En todas las áreas está pasando esto. Y en el mundo entero está funcionando así. ¿Cuál es el problema? La maldad que están haciendo. No. El problema es que el pueblo acepta la maldad. ¿Y cómo acepta la maldad el pueblo? Porque vienen y te dicen, vos pertenecés a nosotros. Mentira, después te van a cogotar a vos también. Pero en un principio vienen y te dicen, vos pertenecés a nosotros. Sumate a nosotros. Ahora, todo esto lo vemos. El que no lo quiere ver, que no lo vea. El que lo quiere criticar, que lo critique. Esto es lo que está pasando. Y yo veo gente que está feliz diciendo, está bien que aumente, está bien que aumente lo otro, está bien que aumente aquello. Y te hablan en contra de los subsidios y cosas por el estilo. Miren, los subsidios son una manera de abaratar la vida a la gente y no tenerle que subir el sueldo. ¿Se entiende? Usted tiene dos formas de manejar la economía. O subsidia para que los servicios sean bajos o les levanta el sueldo a los obreros. En este momento sacaron los subsidios y le bajaron el sueldo a los obreros. ¿Está claro? Ahora estamos peor que nada. ¿Pero por qué estamos así? Porque el pueblo cuando le dijeron vamos a hacer esto, dijo ¡bravo! Porque yo, que estoy en el palo más arriba del gallinero, todos conocen la ley del gallinero, no me hagan explicarla, no puedo usar de eufemismos. Dicen, a mí no me va a afectar, pero le está afectando a otro, tenés que tener misericordia. Y Dios, que ve desde los cielos, le dice al pueblo de Israel, muchachos, que me cansé. Ustedes oprimen a las viudas, ustedes oprimen a los pobres, ustedes oprimen a los viejos, ustedes dañan, ustedes al extranjero lo ponen. Ay, ¿cómo digo lo que tengo que decir sin...? A ver, lo ponen en talleres clandestinos, en trabajo esclavo. Y tenemos gente que está en esferas de gobierno y cada día son más los personajes que se demuestra que tuvieron empleados esclavos. Pero eso no es lo malo, eso es malo, pero no es lo malo ulterior. Lo malo ulterior es que viene la gente y dice, es normal. Todo el mundo lo hace. Y Dios mira del cielo y dice, si vos llamás a eso normal, a vos se te viene la noche encima. Y es esta palabra, la de primer día de enero de 2016, que Dios me dio. Porque hicieron todo eso, se les viene encima,
todo lo que les voy a mandar. Y uno dice, pero y pastor, nosotros estamos en el medio. Dos realidades. En medio de todo eso aparece un pueblo que es lirio, en medio de espinos. Y ese pueblo dice, Señor, hace milagros. Y Dios empieza a hacer milagros con nosotros. Y empezamos a alcanzar a los necesitados y Dios empieza a hacer milagros con los necesitados. Pero es un pueblo sensible, de un corazón perfecto, dulce, un corazón conforme a Dios. Yo oraba después de recibir esta palabra y dije, Señor, dame una palabra más, porque si esto es lo que yo tengo que predicar a la gente, es terrible. Cuando uno está como pastor, el pastor tiene tendencia a no recriminar, a no decir nada, a abrazar, a dar cariño, a dar amor, a restaurar. El profeta no. El profeta viene y dijo, esto fue anunciado. Y vuelvo a decir, hoy estamos cumpliendo el ministerio pastoral. Y entonces no es la idea de recriminar, pero sí es la idea de recordar, porque quien no tiene memoria va al mismo hoyo varias veces. Entonces orando le pedí a Dios que Él me hablara. Y por allí escribí algo. Dije, la comunidad de amor y milagros se forma en medio de una sociedad indiferente y clasista. La clave es la compasión generada por el amor. El amor atrae los milagros. Somos hijos de Jesús. Y entonces orando, Dios me dio otra palabra. Le pido que abra su Biblia en Mateo, capítulo 9, que nos va a abrir el entendimiento para saber qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios quiere? No son días para penar. Yo sé que las noticias que llegan son dolorosas. Sé que se hacen cosas que no se pueden creer. Sé que hay medios de comunicación que ocultan la verdad. De esto he hablado tanto. Pero ahora viene el momento de la misión. Estamos en el trimestre de la misión. Entonces, la misión no es describir lo que hace el impío. Si el impío ya sabemos que es impío. ¿O no? Usted no sabe que es impío. Creo que tenemos que empezar a cantar de vuelta la canción Descolonizados. Mentes colonizadas que no pueden pensar nada. Lobos muy extraños conducen el rebaño. La razón ya no me asiste, el corazón se resiste. ¿Por qué me cuesta tanto salir de este espanto? Y viene el coro que te llama y dice, sube, sube, nene, nada te detiene. Eres raíz en tierra seca. Esto lo dice Isaías de Jesús. Una raíz en tierra seca busca el agua debajo de la tierra. Eres raíz en tierra seca, levanta tu cosecha. Nosotros vamos a cosechar. Y en el nombre de Jesús vamos a destruir toda maldad. Dice Mateo 9, versículo número 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en su pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Un pasaje hermoso, tierno. Los discípulos salían con Jesús.
El endemoniado no le fue traído en medio de una reunión cuando todo estaba programado y había tiempo para dedicarle a ese muchacho. Lo trajeron después, cuando ya se iba. Y yo bendigo a aquellos que se quedan sirviendo a Dios, no le importa el horario, no le importa la situación, no le importa lo que ya preparó de antemano, sino que la necesidad de la gente está primero. Y ellos se lanzaron a orar. Fue Jesús a liberar a ese muchacho endemoniado. No tiene que quedar uno sin alcanzar. No podemos decirle a alguien, bueno, venga mañana. No. Es hoy. Es hoy. Creo más que nunca que nosotros tenemos que estar preparados para alcanzar a todos. Y cuando alcanzamos a todos, cuando queremos ver un avivamiento, sabemos que el avivamiento viene con un montón de problemas, porque cada persona viene con olor a oveja. Y el olor a oveja no es un olor dulce, un olor agradable, es un olor rancio, es un bichito que tiene abundancia de grasa y tiene mucha lana. Entonces suda y todo ese sudor que pasa por la grasa se impregna en la lana y entonces, aunque ya no sude, tiene un aroma impresionante. Ahora quiero que entienda algo que ayer se lo tuve que explicar a alguien por un sueño, uno de ustedes, donde veía dos situaciones y la hermana se veía con una ropa sirviendo y con otra ropa disfrutando con su familia. Nosotros somos apasionados por la obra de Dios, pero también tenemos que vivir. Y hay un momento en el cual tenés que aprender a vivir. El Señor Jesús dio su vida por la gente y estaba permanentemente con ellos. Pero usted va a leer en los evangelios en momentos en los cuales Él retira a los discípulos para estar solos con ellos. Betania tenía mucho que ver con esto. Betania es un lugar de encuentros, es un lugar de amistad, es un lugar donde Jesús pasaba las noches, donde Jesús tenía las cenas, donde Jesús pasaba esos momentos tan especiales con sus discípulos. Y entonces, esta palabra es muy fuerte. Usted tiene que estar sirviendo al Señor siempre, pero tiene que disfrutar intensamente aquellas cosas que Dios le ha dado. Dígame amén. Dios no quiere que usted sea un mártir y que esté sufriendo permanentemente. Si a alguno de nosotros nos toca pasar por eso, como Esteban, nuestro rostro se llenará de gloria, como si fuera un ángel. Y veremos la gloria de Dios abriéndose sobre nuestras cabezas. No hay problema con eso. No le tenemos miedo a eso. Pero en lo natural, en lo normal de la vida cristiana, hay momentos en los cuales para servir con mucha intensidad, pero hay otros momentos para disfrutar también. Jesús sabía de esto. Y sabía que cuando llegaba una persona, no importaba la situación que él estuviera, ni lo que él deseaba, sino que atendía primero a la persona. Y el endemoniado fue libre. Dios es un Dios de liberación. Jesús libera. Jesús libera. Y después de la liberación viene la sanidad, porque muchos de los problemas que nosotros enfrentamos tenemos que batallarlos primero en el mundo espiritual para después ver milagros en el mundo natural. El gran problema es que muchos piensan que los problemas se resuelven en lo natural y creen que con la protesta se soluciona todo. No. Tenemos que primero pelear en el mundo espiritual y después viene la respuesta. Ahora, hay otros que dicen peleemos en el mundo espiritual y no protestemos. También está mal. Las dos cosas tienen que hacerse. Una es en los cielos, otra es en la tierra y tenemos que manejarnos de esta manera. Jesús iba a vencer al diablo. Él podía haber dicho, en la cruz voy a vencer contra todo poder de las tinieblas. Sin embargo, a ese muchacho le echó fuera a los demonios. Y lo liberó en el nombre de Jesús. Y rompió una cadena muy grande. Estaba leyendo un documento del Consejo Mundial de Iglesias que se llama Juntos por la Vida. Y es interesante porque hay un vuelco de las iglesias hacia el pentecostalismo. Y cuando habla acerca de los demonios y de los espíritus demoníacos,
da una definición que es muy clara, muy breve y muy contundente. Todo aquel poder que se opone a la vida. Todo lo que se opone a la vida. Y cuando ves algo que se está oponiendo a la vida en cualquiera de sus formas, tenés que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tenés que ir contra eso en el nombre de Jesús. Dios te da unción, Dios te da poder, Dios te da autoridad. Tenés que usarlo en el nombre de Jesús. Jesús andaba por las aldeas y por los pueblos, no se frena. Fíjese qué interesante, antes de esto, aparece la difamación religiosa. Echa fuera a los demonios en el nombre del diablo. Un argumento pueril, paupérrimo. Jesús lo va a desacreditar diciendo, ¿puede Belcebú echar afuera a Belcebú? Lo frenó muy fácil. Acá en este texto que leemos de Mateo, ni siquiera lo menciona la respuesta. Y automáticamente pasa a lo importante. ¿Qué era lo importante? Andaba por las aldeas, andaba por las ciudades, andaba por los pueblos sanando a los enfermos, librando a los oprimidos, predicándoles las buenas nuevas de salvación. Iba por cada lugar llevando la gloria de Dios. Y Dios nos ha llamado a llevar la palabra de Dios en todos los rincones habidos y por haber. Cree que Dios te va a ungir y que esas personas que te rodean en cualquier lugar van a escuchar, van a recibir, van a ser personas que van a ser libres de demonios, libres de opresiones, libres de enfermedades. Dios va a hacer milagros y maravillas porque la gracia de Dios está sobre tu vida y la unción del Espíritu Santo es la que te sostiene y te envía. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creer que Dios está con nosotros y que camina a nuestro lado. Se los dije ya hace tiempo, no es el momento para decir todo fue profetizado y enrostrarle a los que hablaron y dijeron y hablaron barbaridades, un montón de estupideces que dijeron. No, es el momento de hacer la obra. Es tiempo de llevar el evangelio simple, claro, profundo y sencillo de Jesucristo a cada corazón para que conozcan que el Cristo de la gloria está. Las consecuencias del pecado también están, pero las consecuencias del pecado se van con la gracia y la gracia viene del cielo y la gracia está sobre los lirios. Lirio, Dios te bendice y vivís bajo la unción de Dios, llevando su gloria a cada lugar, sanando toda enfermedad, llevando sanidad a todo. Cuando hablamos de sanidad completa, enfermos sanados, sociedades sanadas, familias sanadas. La sanidad es algo grande. La sanidad es algo que es muy abarcativo. No es una palabra que se queda simplemente en un hospital. Va mucho más allá. Y Dios tiene poder para que nosotros la ejecutemos con autoridad. Nada ni nadie podrá contra ti. Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Son las palabras de Jesús para tu vida. Pero ¿por qué Jesús está con nosotros? Jesús está con nosotros si haces lo que dice esta palabra. Jesús salía y vio a los pueblos y a la gente y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas desamparadas. Porque estaban como ovejas dispersas. Él mira al pueblo y los ve desamparados y dispersos. Yo hoy veo tanta gente que está desamparada. Uno prende o se mete en alguna red social porque los informativos no informan de nada y ve que hay gente que sufre. Uno sale a la calle y habla con la gente y encuentra ovejas desamparadas por todas partes. Encuentra gente que está sufriendo, no tiene amparo, no sabe dónde recurrir, no sabe qué hacer. Y nosotros conocemos al Cristo que ampara, que trae solución. En estos días me mandaron un video de una familia que estaba viviendo en la calle y cómo el Señor abrió los cielos de una manera increíble. Y no solamente que les dio la casa,
sino que además les dio trabajo. Un testimonio hermoso. Yo veía a ese hombre llorar. Y decía, nosotros no teníamos nada, no teníamos esperanza, no había solución para nuestras vidas. Y me hablaron de Jesús y oraron. Y automáticamente se empezaron a abrir las puertas. Es que Jesús hace milagros. Pero para ver los milagros tenés que acercarte al que está desamparado. No podés estar mirándolo desde lejos. Hay algunos que tienen una religiosidad que les impide. Es más, en estos días, en un entrecruce de mensajes con alguien, me dijo, se merecen vivir como viven. Y yo dije, ¿vos te estás leyendo lo que estás escribiendo? Yo no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo que alguien puede decir que el sufrimiento está bien? Si nosotros somos hijos de un Jesús que desde la cruz, enfrentando a todos los que equivocados por una operación política y de prensa terrible, lo mandaron a la cruz, dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo hoy miro a algunos y aunque sí sé que saben lo que hacen, estoy diciendo, Señor, tené piedad. Porque la misericordia tiene que ver con bajar al nivel de la cordia del otro, es decir, del corazón del otro. ¿Dónde está el otro? Y está allá abajo. Entonces yo no le hablo desde acá arriba, me bajo a su altura y lo levanto. La piedad tiene que ver con una actitud magnánima de Dios que perdona más allá de lo que la persona ha hecho. Al que es digno de misericordia es alguien que sufre sin haber tenido razón para sufrir. El que es digno de piedad es alguien que merece lo que le está pasando, pero en la bondad de Dios, Dios todavía le entrega una oportunidad y esa oportunidad es la piedad. Hay una diferencia grande y yo he pedido por algunos, Dios tenga piedad. Dios tenga piedad. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es sembrar para ellos mucha maldad. Y esa maldad, dice el Salmo 34, matará al malo la maldad. La misma maldad que sembrás se vuelve encima. Dios nos tiene que hacer entender que tenemos que estar al lado de los que sufren, que tenemos que tener la actitud de Jesús. Es tiempo, iglesia, que nosotros digamos, nosotros nos hacemos cargo. Les recuerdo una vez más Isaías 16, 3, 4 y 5. Les recuerdo una vez más Jeremías 6. En estos días un pastor de Eslovaquia me escribió y me dice, Guillermo, tengo esta palabra para vos. Y a la par un pastor de Argentina me mandó la misma palabra y era precisamente la palabra que recibimos en enero de 2002. Esa palabra que hablaba después del final del 2001, terrible, y que decía qué esperábamos para lo que venía. Y la palabra fue muy clara. Te he puesto como torre, te he puesto como muralla. Los vas a juzgar, vas a conocer el corazón de ellos. Todos ellos son despiadados, son impíos. Plata desechada los llamarán porque yo los he desechado. Una palabra fuertísima. Y cuando yo leía esa palabra decía, bueno, llega el tiempo en que la iglesia se tiene que levantar. ¿Y qué dice la palabra allí en Isaías? Pon tu sombra en medio del día como la noche. Agigantá tu sombra para cubrir a los desterrados. Y entonces vas a ver milagros sobre tu vida. Las cosas que son o que están en manos de los impíos se van a pasar a tus manos. Dios trae bendición sobre tus vidas. Y por eso quiero irme ya directamente al último pasaje para orar junto con ustedes. Porque Dios nos incita a un clamor. Y ese clamor dice bien claro que tenemos que pedir obreros. Porque la mies es grande. Ora por obreros. Y mientras que ora tenga los oídos abiertos a ver si Dios lo llama a usted también. Amén. Abra su Biblia en Isaías 60. Porque aquel primer día de enero de 2016 yo oré a Dios y le dije, Señor, dame una palabra que hable de nosotros. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué aguardamos nosotros? Porque muy bien, tengo una descripción de la sociedad argentina. Una sociedad
que se cree que por estar arriba pisotea a los que están abajo y vos estás enojado con ellos. Muy bien. Ahora tengo una descripción sobre la misión que nosotros tenemos. Ministrar liberación, predicar el Evangelio, llevar la salvación, llevar el corazón al corazón de cada persona, la gracia, el amor, la bendición de Dios, hacer discípulos, predicarles el Evangelio, pero también enseñarles las cosas que Jesús nos ha enseñado. No lo que la religión nos ha impuesto, sino lo que Jesús nos ha enseñado, para que ellos también sean liberadores de muchos. Pero en el final dije, Señor, háblame, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cómo nos vamos a mover en medio de los espinos? Y la palabra de Dios en Isaías 60, versículo 17 dice: en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor como un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. No sé si usted entiende el cambio. No le hablo del cambio material, de las promesas de los que vamos a recibir. Dice, y todo tu pueblo será justo. ¿Hasta cuándo va a durar esto, pastor? Hasta que el pueblo se quebrante. Hasta que el pueblo se dé cuenta y diga, fui detrás de un Dios del cual habló Jesús, que se llama dinero. Fui detrás de él y lo único que hice fue dañar mi vida. Me arrepiento y me vuelvo a Jesús. Y por eso dice, el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor, un pueblo fuerte. Van a entrar a convertirse y van a necesitar quien les predique, quien los cure, quien los ore, quien los atienda, quien les enseñe todas las cosas que Él nos ha mandado. Y entonces sí, el bronce se va a transformar en oro. El hierro en bronce. Las piedras en hierro. Entonces sí, la abundancia va a venir. Cuando llegue la abundancia va a ser un tiempo breve para la iglesia, antes que nos vayamos. ¿Por qué? Porque los hombres tienen raíces que no son buenas. Fíjese, dice la Biblia que cuando el Señor venga por segunda vez, no hablo del arrebatamiento, hablo de la segunda venida de Jesús, cuando Él viene y juzga el famoso juicio a las naciones, juicio que narra Jesús mismo en Mateo 25. Va a haber después de esto un tiempo, el juicio de las naciones, sí, bien dije. Un tiempo de paz, seguridad, prosperidad. Se llama el milenio, 1000 años. Algo así como 333 generaciones. Usted puede saber quién fue su papá, su mamá, quién fue su abuelo, su abuela, quizás quién fue su bisabuela, su bisabuelo, quizás quién fue su tatarabuelo, tu tatarabuela. Su chosno ya no se acuerda.
5. Estoy hablando de 33. Paz, seguridad, bendición, prosperidad. Pero dice que al final de esto el diablo es suelto por un poco de tiempo. Hasta ese momento estaba amarrado. Y cuando lo sueltan, lo que viene es la batalla del Armagedón. Los pueblos levantándose contra Dios. Y lo que la palabra está diciendo es, el hombre cae desde siempre en la misma. Entonces, va a venir un tiempo en el cual va a haber un refrigerio. Todavía el pueblo tiene que aprender. Y en medio de ese aprendizaje, usted y yo estamos aparte. Dios nos libra de todos sus dolores. Porque eres lirio y no espino. El problema viene para los espinos, no para los lirios. Y en medio de eso, va a llegar un momento en que los espinos se van a quebrar y van a venir. Y cuando vengan, los vamos a estar esperando con mucho amor. Pero en medio de eso, o antes de eso, no te resignes a vivir en los problemas de los espinos. Sé un lirio, lleno de gracia, lleno de gloria. Mostra toda la belleza que viene del cielo, porque hay milagros grandes sobre tu vida. Amén. Amén.